¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarles y darles una pequeña reflexión que tengo para el día de hoy. En este tiempo de euforias en las redes sociales y la proliferación de memes e imágenes de todo tipo, el Evangelio también ha sido víctima de esta banalización de los asuntos que son importantes en la vida. Todos los días, al igual que ustedes, veo a mucha gente que comparte de manera masiva cuadritos con promesas bíblicas con la consabida frase de que si lo crees, compártelo. Lamento mucho informarles que las promesas de Dios, mis amados hermanos, no se logran en nuestras vidas mediante likes, mediante mensajes compartidos de las redes sociales. Han tratado de rebajar las preciosas y grandísimas promesas que costaron la sangre de Jesucristo a un simple juego de palabras y no sé quién está atrayendo hacia sí mayor condenación, si el que los pone o los que los comparten. Las promesas de Dios, hermanos, que tenemos en la Biblia, según los estudiosos, hablan de que hay por lo menos 3000. Estas promesas, hermanos, no son galletas de la suerte para todo el mundo. Cada promesa de Dios para el ser humano conlleva en sí misma una gran responsabilidad. Las promesas son pactos de Dios que se activan cuando el ser humano entiende su dependencia y su obediencia a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, no solamente a los versículos que nos hacen sentir bien. ¿Crees que el Señor es tu pastor y nada te faltará? Primero pregúntate si realmente eres oveja de su prado, si realmente estás viviendo bajo el señorío de Cristo de manera responsable con todo lo que eso implica. Entonces sí, nada te faltará. Y ese nada no se trata de dinero, carros, ropa o placeres, sino de la presencia del Espíritu Santo de Dios para darte sabiduría en cada decisión que afecte tu vida y la gente y la vida de la gente que está a tu derredor. ¿Crees que el Señor abrirá las ventanas de los cielos para darte abundantes bendiciones? Primero debes de empezar de dejar de robarle al Señor. Mucha gente quiere reclamar la abundante provisión de Dios sobre sus vidas. Lo decretan, lo confiesan, lo comparten y hasta hacen cadenitas interminables en las redes sociales porque el dinero es lo que más les interesa aún sobre sus vidas espirituales. Pero la provisión de Dios no viene para quien le roba de manera sistemática, ni para el que piensa solamente en sí mismo sin pensar en el beneficio de los demás. Y no es que Dios necesite tu dinero, tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, sino que necesita que te despojes de tu egoísmo y de pensar solamente en las cosas materiales y que todo gira en torno a tus necesidades. Si no sabes adorar a Dios, tengas o no tengas bienes, no estás listo para recibir esa bendición. ¿Quieres desatar el poder de la oración en tu vida? ¿En verdad? Primero tienes que tener fe. Esa es la primera condición de la oración. Y la fe viene por el oír. Pero ¿cómo quieres oír sobre esa fe si ni siquiera te congregas? ¿De dónde quieres pues que se active el poder de la oración en tu vida? ¿Crees que la oración es algo así como un extinguidor de incendios para tus problemas? No. La oración es para desarrollar comunión e intimidad con Dios, para poder afrontar todas las circunstancias de la vida bajo la soberana voluntad de Dios. Y entonces sí, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No seas cristiano de redes sociales. No malbarates el Evangelio y no hagas uso banal de las promesas de Dios. El precio que se pagó por ellas no fue cualquier cosa y no son para que te sientas bien ni para que la gente las comparta como si fueran galletas de la suerte. El apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí es donde se pueden aplicar las promesas de Dios, cuando eres participante de la naturaleza divina. Pero hay una condición tremenda para poder tener acceso a estas promesas. Termina el apóstol Pedro diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para poder tener acceso a las promesas de Dios, tenemos primero
que huir del pecado, no estar compartiendo solamente en las redes sociales. Huye del pecado a causa de la concupiscencia que hay en el mundo. ¿No sabes lo que es la concupiscencia? Cómprate un diccionario bíblico y empieza formalmente a estudiar la palabra de Dios.